Dios en el libro de Romanos. Romanos, por favor, hermanos, capítulo 12. Vamos a leer un solo versículo, que es el versículo 11. Romanos, capítulo 12, por favor, hermanos, vamos a leer el versículo 11 y le vamos a dar lectura, hermanos, todos juntos, por favor, a la voz de tres. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, 1, 2, 3. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice la última parte de este versículo, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Quiero tocar, hermanos, en este día el título de cómo servir al Señor. ¿Cómo? Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad que usted nos da de estar aquí. Gracias, mi Dios, por su palabra tan bella, tan hermosa, mi Dios. Cada principio, cada mandamiento, cada instrucción, mi Dios, fue planeada, fue diseñada para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro gozo, nuestra felicidad. Ayúdenos a valorar, mi Dios, por favor, lo que usted quiere enseñarnos a nuestra vida. Ayúdenos a poner atención. Quite toda distracción, mi Dios, por favor, que todo lo que en este día, Padre, se vaya a decir, podamos aplicarlo personalmente, mi Dios. Ayúdenos a olvidarnos de quién sí vino, de quién no vino, de quién debió de haber venido o quién debería de estar escuchando, porque esto es para mí. Por favor, Padre, háblenos, denos un buen corazón, que su Espíritu Santo y su palabra puedan hacer nido, Padre, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por favor, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. El tema del servicio, el tema del servir, hermanos, tiene que ver, como lo dijimos en la mañana, hermanos, con el tema de la iglesia. Yo debo de entender, hermanos, que no puedo servir si no es a través de una iglesia. Pero déjeme decirle, hermanos, que este tema del servir es un tema, hermanos, no opcional. Es un tema que todos nosotros deberíamos de comprometernos a hacerlo parte de nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, en versículos, pues ahora sí que varios, hermanos, nos enseña que ahora que usted y yo somos hijos de Dios, ahora que usted y yo somos cristianos, ahora que le pertenecemos a Él, nosotros deberíamos, hermanos, de consagrarnos a Dios, deberíamos de entregarle nuestros planes, nuestras metas, nuestros propósitos, y deberíamos de encomendarnos a Él, de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué quieres que te sirva? Señor, ¿en qué quieres que yo me prepare para que seas tú, Señor, quien me use? No necesariamente como un pastor, como un misionero, como un evangelista, no. Hermanos, hay diferentes maneras y el Señor, hermanos, nos usa también de diferente manera. Por esa razón, hermanos, deberíamos nosotros de entregarnos al Señor y que sea Él que nos vaya abriendo puertas, hermanos, para servirle donde Él quiera. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, para pecado presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la suciedad y a la iniquidad. Así ahora, dice, para santificación presentad vuestros miembros para servir, dice la Biblia, a la justicia, para servir a lo bueno, a lo recto, a lo que a Dios le agrada. Dice el Señor, así como le dedicaste su vida, le dedicaste tu tiempo, le dedicaste quizás tu juventud, ahora dedícale también, dice la Biblia, a lo bueno, a lo recto, al servicio del Señor, a su obra.
tu vida, tu tiempo, lo que te resta quizás, ¿verdad? De tu vida. ¿Para qué dice la Biblia? Para servirle a Él. Aquí no le está hablando al inconverso, le está hablando a aquel que ya ha sido libertado y ha sido comprado y ahora es parte de la iglesia del Señor. Todos aquí deberíamos de preguntarnos, ¿estoy sirviendo al Señor? Y si lo estoy haciendo, la pregunta es, ¿cómo lo debería de hacer? Porque déjeme decirle, hermanos, que el Señor en su palabra nos enseña el modo y nos enseña la manera en la cual yo debería de servirle. No es como yo quiero, no es como yo me sienta, no, es como el Señor me enseña en su palabra para poderle realmente, hermanos, agradar. Mire lo que dice Romanos 12:1 hablando del servicio. Romanos capítulo 12, miren lo que dice el versículo 1. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué, hermanos? Vuestros cuerpos en sacrificio, pero no un sacrificio muerto, no. Él quiere un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, dice, racional. Lo que el Señor entonces quiere de mí no solamente es mi cuerpo, el Señor quiere también mi vida. Hermanos, yo no le voy a servir al Señor, ¿verdad? Si agarro y me muero, le voy a entregar mi vida, ¿verdad? Y ahorita, no sé, ¿verdad? Me voy a morir. No, hermanos, el Señor quiere toda una vida en la cual yo le esté sirviendo a Él. Si mi vida, hermanos, no es útil para el Señor, hermanos, duele decirlo, pero entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Dijera el pastor, únicamente le estoy, hermanos, quitando el aire a los más jóvenes que yo. Hermanos, no sirvo para nada entonces. De nada sirve que yo esté aquí, pero algo de lo cual sí deberíamos de estar seguros, hermanos, es que si sigo respirando es porque el Señor todavía quiere hacer algo a través de mí. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo debemos de servir a Dios? Número uno, hermanos, debemos de servir a Dios con el Espíritu. Número uno, debemos de servir a Dios con el Espíritu Santo. No hay, hermanos, mejor manera de servir a Dios más que con su guía, su dirección y el poder del Espíritu Santo. Usted y yo, en el momento en el cual fuimos salvos, la Biblia enseña, hermanos, que vino el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros y vino a ser parte de nosotros como un sello. Dice Efesios capítulo 1 versículo 13. Además de eso, Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, prometió que Él se tenía que ir. ¿Sabe para qué, hermanos? Para que enviara su Espíritu. Y cuando Él viniera, miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Juan, capítulo 16, versículo 8. Debo de servir a Dios, hermanos, con el poder del Espíritu. Dice Juan, capítulo 16, versículo 8, capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Cuando Él venga, ¿qué haría? Dice el Señor. Él va a ser el que va a convencer a este mundo de pecado. No es por mi obra, no es por mi sabiduría, no es por las capacidades, hermanos, que yo tenga. Esto me sirve para dos cosas. Primeramente, para que mi corazón no se llene de orgullo y de soberbia y pensar que es mi obra. Es la obra del Señor. Pero segundo, me debería de dar valor, entusiasmo, energía de saber que no voy a ser yo el que hace la obra. No importa cuánta sabiduría, cuánto conocimiento, cuánta inteligencia, cuánta capacidad yo tenga, aún mínima. Si yo me entrego al Espíritu Santo, Él me va a llenar de su poder porque es de Él la obra.
Entonces, ¿por qué no entregarnos, hermanos, al Señor? Mire lo que dice para que notemos, hermanos, una probadita del poder. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Mire lo que dice, hermanos, el versículo 37. Hechos 2, 37. Dice así la palabra de nuestro Dios. Al oír esto, hablando de los judíos, en la predicación, hermanos, que el apóstol Pedro dio, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué haremos? Hermano, la pregunta es: ¿quién fue el que tocó? ¿Quién fue el que, hermanos, enterró e insertó en el corazón de estas personas la palabra de Dios? No fue Pedro, hermanos, fue el Espíritu Santo quien llenó a Pedro del poder, y él con denuedo predicó la palabra del Señor. Y mire cuántos fueron salvos. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice la Biblia: el Señor añadía cada día a la iglesia, dice, los que habían de ser salvos. Cada día, dice la Biblia, el Señor iba añadiendo, no solamente los que fueron salvos en la predicación de Pedro. Miren lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos, hermanos? Wow, 3,000 personas en la predicación de Pedro. Por Pedro no, hermanos, fue por el Espíritu Santo. Pero cuando usted y yo nos entregamos a Él, cuando usted y yo nos encomendamos a Él, ahorita vamos a ver, hermanos, de qué manera, pero es el Espíritu Santo quien hace la obra. Usted y yo solamente somos un instrumento. Usted y yo no vamos jamás a poder convencer a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos, por más rebeldes, hermanos, que sean. Usted y yo, por más disciplina que les demos, no los vamos a convencer. El único que puede convencer, contristar su corazón, hermanos, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué pelear en nuestras fuerzas? Entonces, ¿por qué tratar, hermanos, de forzar a las personas, a los niños, en la ganancia de almas, en la enseñanza, en la predicación, si no soy yo el que hace la obra? ¿Por qué tener miedo entonces de entregarnos a Dios y entregarle nuestra vida y predicar y enseñar y repartir folletos e invitar a gente a la iglesia? ¿Por qué temer si no soy yo el que hace la obra? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no la estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo. Efesios, vamos allá, hermanos, para notar algo muy interesante. Efesios, por favor, acompáñenme a este libro. Por cuestión del tiempo no vamos a leer las citas, pero sí las vamos a dar. Si usted, hermanos, posteriormente quiere estudiar, adelante, le animaríamos, hermanos, a anotar. Pero Efesios, hermanos, en cada capítulo nos enseña la labor y el trabajo que el Espíritu Santo, hermanos, hace. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, la Biblia nos enseña que somos sellados con el Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 18 y versículo 22, la Biblia dice que tenemos entrada al Padre, y el Padre tiene entrada en nosotros. ¿Sabe por qué, hermanos? Por el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 3, versículos 5 y 16, la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo quien nos revela, quien nos enseña, quien nos guía y quien nos fortalece para ser, hermanos, siervos de bendición. En el capítulo 4, versículo 3 y versículo 30, la Biblia enseña que cuando usted y yo no guardamos la unidad en la iglesia, cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay amargura en nuestro corazón, cuando no perdonamos, ¿sabe qué sucede? Entristecemos, contristamos al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 9 y versículo 18 nos enseña que para ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos limpiarnos de toda tiniebla. Necesitamos, hermanos, quitar
abandonar la necedad, dejar de ser insensatos, llenarnos y vestirnos de bondad, de justicia y de verdad, para que entonces, hermanos, Él nos pueda controlar. Y en el capítulo 6, versículo 17 y 18, mire lo que dice. Capítulo 6, versículo 17 y 18 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada de ¿quién, hermanos? Del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica en Él Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Queremos, hermanos, encomendarnos a Él, servir en el Espíritu. Queremos que Él tome control de nosotros y que Él nos use. Necesitamos estos dos ingredientes. Necesitamos la oración, versículo 18, y necesitamos la palabra de Dios, que es, dice, la espada del Espíritu Santo. Se oye, déjeme decirle, hermanos, se oye sencillo, pero qué difícil es servir así al Señor. Yo le pregunto, hermanos, cada vez que usted y yo servimos, cuando tocamos en la orquesta o cantamos en el coro o salimos a ganar almas o repartimos un folleto o cuando venimos a la iglesia para enseñarle a los niños, enseñarle a los jóvenes, cuando usted y yo, hermanos, quizás ensayamos o cuando venimos y hacemos el aseo, hermanos, o hacemos cualquier otra cosa, visitamos quizás a un familiar, visitamos quizás, hermanos, a alguien que el Señor nos permitió ganar para Cristo, hacemos la llamada quizás, hermanos, a alguien que Dios nos permitió predicarle quizás hace un mes. ¿Cuántos de nosotros doblamos nuestras rodillas y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien nos tome, que sea Él quien nos use? Muy probablemente, hermanos, la primera vez lo hicimos. Muy probablemente la primera vez que salimos a ganar almas, la primera vez que fuimos a visitar, nos arrodillamos y le dijimos al Espíritu Santo: ayúdame, Señor, por favor, permíteme que encuentre a la persona, permite que venga a la iglesia, permite que se bautice. Pero de ahí en fuera, hermanos, jamás nos hemos encomendado al Señor. Te pregunto, joven, cada vez que tú tocas, te arrodillas al Señor y le dices: Señor, úsame en este día. Se da cuenta, hermanos, que no estamos haciendo la obra del Señor en el poder de su Espíritu Santo, menos, hermanos, con la palabra de Dios. Cada vez que nosotros aconsejamos o ganamos almas o enseñamos a los niños o a los jóvenes o a un convertido, o cuando quizás un hermano me cuenta, hermanos, su problema, los problemas que tiene con su esposo o esposa o con sus hijos. ¿Sabe, hermanos? Muchos de nosotros no tenemos nada que decirles. ¿Sabe por qué? Porque no la estamos leyendo. Por eso nos da miedo, hermanos, salir a ganar almas. Por eso muchos de nosotros no hemos tomado la decisión de hablarle o predicarle a nuestros vecinos. ¿Sabe por qué? Hermanos, porque no estamos usando la espada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene nada que traer a nuestra mente, ningún ejemplo, ninguna cita bíblica, ningún versículo. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo queremos servir en el poder del Espíritu Santo así? No se puede, hermanos. Miren lo que dice, por favor, 2 Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Estamos viendo, hermanos, cómo servir al Señor. Mira lo que dice segunda de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. No que usa bien su celular, no que usa bien Facebook, no que usa bien YouTube, no que usa bien las aplicaciones, no, que usa bien la palabra, dice, la Biblia, que la sabe manejar, que sabe dónde están las citas, que sabe dónde están las referencias, que cuando escucha un versículo sabe a dónde ir, sabe su contexto. Pero qué triste es que no podamos servir así al Señor.
queremos, hermanos, servirle como Él quiere, necesitamos orar y necesitamos leer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo tome control de nosotros y nos llene de su poder. Número 2, ¿cómo debemos de servir al Señor, hermanos? Hay muchas citas que no dimos, hermanos. Por ejemplo, Hechos 4:31 nos enseña que después de que ellos oraron, dice la Biblia, hermanos, que fueron llenos del Espíritu Santo. El lugar en el que estaban tembló. ¡Wow, hermanos! ¡Cuánto poder! Y dice la Biblia, hermanos, que ellos tuvieron denuedo para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace falta al servir al Señor. ¿Estamos sirviendo en el Espíritu, hermanos? Número dos, ¿cómo servir al Señor? Servir al Señor, hermanos, es servir con gozo y servir con alegría. ¿Cómo servir al Señor? Él quiere que yo le sirva, hermanos, con gozo y que le sirva con alegría. Salmo 10:2, por favor. Salmo capítulo 10, versículo 2. Acompáñeme allá, por favor. Dije 10, ¿verdad? No, 100, hermanos. Salmo 100, versículo 2, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 102 dice, ya estamos ahí, hermanos. Dice, servid a Jehová. Pero ¿cómo, hermanos? Servirle con alegría. Venid ante su presencia, dice la Biblia, con regocijo. Así es como el Señor, hermanos, quiere que yo le sirva. Así es como nosotros debemos, hermanos, de venir a su casa, de sentarnos aquí con gozo, con alegría, con gratitud, de saber que el Señor me permitió llegar aquí, de poder escuchar su palabra, cantar estos hermosos himnos, abrir, hermanos, la Biblia. Pero no solo eso, hermanos, cada vez que yo trabaje aquí en la iglesia, en su casa, quizás, hermanos, barriendo, quizás lavando los baños, lavando el pasillo, quizás barriendo las calles, debería de estar sirviendo, hermanos, con gozo. Qué bonito es ver, hermanos, a cristianos que, hermanos, están haciendo la obra del Señor y hay un convivio y bajan mesas y bajan sillas y al final, hermanos, se ponen a juntar, a limpiar, a atender, a juntar quizás, hermanos, la basura y lo hacen con una sonrisa. No lo hacen enojados. Ay, siempre yo, ¿por qué siempre yo? A ver, ¿por qué no le dicen a aquel? No, lo hace con gozo y qué bueno, porque lo vemos como un privilegio, no como una carga. Servir al Señor, hermanos, es hacerlo con gozo y hacerlo con alegría. Cantar, hermanos, con gozo. Ofrendar con gozo. Bajar sillas con gozo. Ir a la ruta con gozo. Visitar, hermanos, a alguien con gozo. Venir al instituto con gozo. Tocar o cantar un especial con gozo. Es la manera en la cual el Señor quiere, hermanos, que yo le sirva. Mire lo que dice el libro de Filipenses 2, por favor, versículo 14. Le animaría, hermanos, a leer el libro de Filipenses y cada palabra que tenga que ver con gozo, con regocijo, hermanos, usted lo subraye. Se dará cuenta, hermanos, que este libro es un libro, hermanos, donde contiene muchos pasajes, hermanos, animándonos a regocijarnos. Es lo que dice Filipenses 2:14, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, dice la Biblia, en el mundo. ¿Cómo debería de servir, hermanos? Así, sin murmuración, sin contiendas. Quitemos, hermanos, eso de nuestro corazón. A veces, hermanos, cosas
que nos piden, hermanos, que hagamos, deberíamos de hacerlo sin estar peleando, sin estar rezongando, sin estar poniendo caras. ¿Qué pasaría, hermanos, si alguien nos llamara para dar quizás clases? Ay, otra vez yo, ay, siempre yo. ¿Por qué no le dicen a otro? Apenas di el mes pasado, o en toda esta pandemia, ¿verdad? Yo siempre estuve dando clases. No, hermanos, que lo hagamos sin murmuración, sin estar peleando, sin estar rezongando. Quizás, hermanos, aquí en la orquesta va a haber ocasiones en las cuales me va a tocar la pieza más difícil. Hermanos, no importa, qué bueno, y echarle ganas y esforzarnos y desvelarnos y hacerlo con gozo. ¿Qué importa, hermanos, si me vuelven a pedir? No estar peleando, hermanos, con los demás, dice la Biblia. ¿Por qué nos peleamos? Porque ya no queremos estar aquí, porque ya estamos hastiados, ya estamos hartos, ya vengo ya nada más por compromiso para que no me digan nada. No, hermanos, así no quiere el Señor que yo sirva. Alguien puede decir, pues entonces ya no vengo, hermanos. No, lo que necesito es cambiar de actitud, lo que necesito es cambiar mi corazón, reconocer que estoy mal, pedirle perdón al Señor y entregarme a su obra. En lo que tenga que hacer, hacerlo, hermanos, con gozo. Yo sé que es difícil, yo sé que cuesta, a veces hay sol y hermanos vamos a salir a ganar almas ya como iglesia, y a veces, hermanos, quizás va a haber días nublados, casi lloviznando, pero no por eso me voy a enojar, no por eso me voy a molestar. Papá no tiene por qué enojarse porque su hijo venga a la casa de Dios. Al contrario, gócese porque sus jóvenes, sus hijos están aquí en la casa de nuestro Dios, hermanos. Pero déjeme decirle que no solamente debería de hacer las cosas con gozo y con alegría, sin murmuración. La Biblia nos enseña, hermanos, que inclusive en nuestra misma actitud y directamente hacia nuestro Dios deberíamos de tener gozo. ¿Por qué? Mire, vamos a explicar ahorita. Filipenses 4:4, mire lo que dice. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué es lo que el Señor quiere, hermanos? Que yo siempre, dice, esté gozoso, regocijado. ¿Por qué, hermanos? Va a haber ocasiones en las cuales van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Van a venir enfermedades, van a venir dolores, van a venir problemas, quizás con mi esposa, quizás con mis padres. Va a haber problemas, quizás, hermanos, en el trabajo, en la escuela, quizás mucha tarea, se van a burlar de mí, quizás, hermanos, no voy a tener tiempo, inclusive hasta no voy a dormir, probablemente van a venir necesidades, quizás me voy a topar con críticas, me voy a topar con burlas, quizás, hermanos, no sé, con algún problema aquí en la iglesia, jóvenes o hermanos que me van a mirar mal, van a buscar mi mal. ¿Qué? Por eso ya no vamos a servir con gozo, por eso ya no vamos a estar contentos delante del Señor. ¿Qué dice Dios? Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Cuando las cosas están bien nada más. No, dice la Biblia, siempre debemos de estar contentos. A pesar, hermanos, de que usted y yo estemos en el hospital e inclusive estemos agonizando, hermanos, tener una sonrisa de saber, ya voy a estar con el Señor. No así servía Pablo, hermanos. Mire lo que dice el capítulo 1, hermanos. Capítulo 1, mire lo que dice el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es, hermanos? Una maldición. No, dice la Biblia, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Wow, hermanos. Pablo está diciendo, la verdad, les soy sincero, no sé qué preferiría. No sé si preferiría estar sirviendo o morirme ya. ¿Cuántos pudiéramos decir eso, hermanos? Wow. Mire lo que sigue diciendo, hermanos, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir, de morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario, dice, por causa de vosotros, aunque esté en el lecho de la muerte.
Yo debería de estar contento, yo debería de estar gozoso, de saber, ahorita voy a cerrar mis ojos, ahorita mi alma y mi cuerpo se van a separar, pero sé que voy a estar en la presencia de mi Dios. ¿Quién puede quitarnos, hermanos, el gozo y la alegría? No es mi entorno, no son las circunstancias, no. El único que puede quitarme el gozo, hermanos, soy yo mismo. Yo mismo. ¿Cómo servir al Señor, hermanos? Servir con gozo y servir con alegría. Número 3, ¿cómo debemos de servir al Señor? Debemos de servir, hermanos, número 3, con fidelidad. Número 3, servir con fidelidad. Mira lo que dice Primera de Corintios, por favor, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 2, por favor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como, hermanos, fiel. Dice el Señor, fiel. Se requiere, hermanos, fidelidad para servir al Señor. Esto nos habla, hermanos, de constancia, persistencia. Nos habla, hermanos, de algo que constantemente nosotros debemos de estar haciendo. Me sorprende, hermanos, cómo Dios se expresa de Moisés. Que Dios se expresara así de nosotros sería maravilloso, hermanos. Miren lo que dice Hebreos 3:5. Hebreos, por favor, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hebreos, capítulo 3, versículo 5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel, dice, en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que, dice, se iba a decir. ¿Quién era Moisés? Dice la Biblia. Moisés fue un siervo fiel en toda la casa del Señor. Todo lo que el Señor le dijo, todo lo que el Señor le mandó en cuanto al tabernáculo, en cuanto al arca, en cuanto, hermanos, a los utensilios, en cuanto al sacerdocio, en cuanto a la peregrinación que ellos tuvieron que pasar, inclusive por 40 años. Moisés, dice la Biblia, hermanos, fue fiel al Señor. Eso es lo que se requiere y lo que se necesita, hermanos, de cada uno de nosotros. Si voy a estar, hermanos, en la orquesta, debe de ser algo constante. Que no, hermanos, solamente de clases por un mes y el otro mes ya ni me arrime a la casa de Dios. Que no venga, hermanos, por 2 meses quizás al coro y quizás los otros meses ya no, sino que sea fiel, que sea constante. Que no solamente me vean medio año servir, el resto del año, hermanos, ni siquiera me acerco a los ministerios. Hermanos, que sea algo constante en mi vida. ¿Qué me pudiera, hermanos, impedir servir? Lo único que me pudiera impedir, hermanos, es que yo esté tirado en la cama sin poderme levantar, ni siquiera, hermanos, para recoger mi celular. Entonces sí, le creería, hermanos. Pues no venga. Si no puede levantarse, ¿cómo? Hasta entonces, hermanos, yo debería dejar de servir o dejar de servir por un tiempo. La palabra de Dios también nos enseña, hermanos, que no solamente debe de ser algo constante. Déjeme decirle, hermanos, que muchos de nosotros sí servimos y, hermanos, venimos sirviendo no solamente por 1 año, por 2 años, por 5 años. La pregunta es, hermanos, ¿cómo es la intensidad de nuestro servicio? ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Cómo seguimos cantando los himnos? ¿Cómo sigo dirigiendo los acetatos? ¿Cómo sigo barriendo? ¿Cómo sigo dando clases? ¿Cómo? ¿Es con la misma intensidad? ¿Con la misma energía? Mire lo que dice, hermanos, el pasaje con el cual empezábamos, el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, mire lo que dice el versículo 11, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios: en lo que requiere, ¿qué, hermanos? Diligencia, esfuerzo, no perezosos, sino
fervientes, dice la Biblia, en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, mi servicio debería de ser con la misma intensidad con la cual yo empecé a servir. Ya no nos ilusionamos por la obra del Señor, ya no nos sorprendemos de escuchar: wow, una persona fue salva, una persona vino a la iglesia, una persona se bautizó. Al contrario, hermanos, ya estamos todos desanimados y ahí arrastrando los pies. Venimos a los ministerios y a la iglesia con trabajos, ahí estamos ya tocando y quizás enseñando a los niños ya sin ganas. Sí, estoy siendo fiel, pero no con la misma intensidad. Eso no es ser fiel, hermanos. Hermano, al contrario, nosotros deberíamos de llenarnos de energía. ¿Qué es, hermanos? Yo le diría, ¿qué es lo que nos está impidiendo servir fervientes al Señor y fieles? ¿Qué podría ser, hermanos? Algo que nos impide, hermanos, hacer eso. ¿Sabe cuál es, hermanos? Es el pecado. Muchas de las veces el pecado, hermanos, nos impide servir fervientes al Señor. Estamos mal con nuestros padres, estamos mal con un hermano de la iglesia, estamos mal con el Señor porque tenemos pecados ocultos, pecados que solamente nosotros sabemos. Y, hermanos, eso impide que nosotros no solamente tengamos el gozo, sino tengamos también, hermanos, la fidelidad. Y hermanos, el fervor por nuestro Dios. Quitemos eso de nuestro corazón, hermanos, esa apatía, esa mediocridad. Al contrario, hermanos, sigamos echándole ganas en todas las áreas donde yo estoy sirviendo al Señor. ¿Hasta cuándo? Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, por favor, hermanos, capítulo 2. Apocalipsis 2. Miren lo que dice, hermanos, el versículo 10. ¿Hasta cuándo, hermanos, debería de ser fiel? Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer, porque va a suceder, hermanos. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice el Señor: sé fiel. ¿Hasta cuándo, hermanos? Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, voy a dejar de ganar almas? Hasta que me muera. ¿Hasta cuándo voy a dejar de diezmar? ¿Hasta cuándo voy a dejar de ofrendar? ¿Hasta cuándo voy a dejar de dar a misiones? Hasta que me muera. ¿Hasta cuándo voy a dejar de visitar, de leer mi Biblia y de orar? ¿Hasta cuándo voy, hermanos, a dejar de tocar? No hasta que me case, no hasta que tenga hijos, no, hasta que me muera, dice el Señor. Esa debería de ser, hermanos, mi intención, mi propósito. Y, hermanos, si yo, verdad, estoy sirviendo todavía 2, 3 años, debería decir: no, todavía estoy bebé, me falta todavía seguir sirviendo en la obra del Señor. Pastor, ¿usted se acuerda cuántos años lleva sirviendo? Unos 24, 25 años. Wow, hermanos. Y nosotros apenas llevamos 1 año. Y ya andamos decaídos, hermanos. Dice el Señor: hasta que te mueras. Esa debería de ser la mentalidad. Joven, ¿quieres servir al Señor? ¿Quieres ser un pastor? ¿Quieres ser un misionero? ¿Quieres ser un evangelista? Déjame decirte que no vamos a dejar de serlo hasta que el Señor me llame a su presencia. Si no, hermanos, déjeme decirle, debería de considerarme, se escucha feo, hermanos, pero es la realidad. Debería de considerarme como un fracasado. ¿Cómo es posible que ya no esté sirviendo? ¿Cómo es posible que solamente me la pase ahí en la banca escuchando nada más? No, hermanos, necesitamos ser fieles. Fieles. Y termino, hermanos, porque el tiempo se nos ha ido. ¿Cómo servir al Señor? Nada más le voy a decir, hermanos, este cuarto punto, hermanos, ¿cómo servir al Señor? Servir, hermanos, con humildad.
con humildad, hermanos. El pastor, hermanos, muchas de las veces nos los predicó y nos los enseñó. Qué triste es, hermanos, que cuando Dios nos pone en algún lugar, en alguna posición espiritual, económica, laboral, hermanos, luego se nos sube. Qué triste es eso. La pregunta es ¿por qué, hermanos? ¿Por qué si nosotros somos iguales delante del Señor? Viles pecadores que merecían ir al infierno, pero que por su gracia, no solamente Él nos salvó, nos rescató, sino que además, hermanos, se compadeció de mí para que yo le pudiera servir. ¿Por qué llenarnos de soberbia y de orgullo y de creernos mejores que otros por la posición, el servicio, por predicar, por enseñar, por estar en el instituto o en la orquesta? Hermanos, no tiene lógica delante del Señor. Si estoy sirviendo es gracias a Él. Además, recuerde, somos un cuerpo. No podemos, hermanos, sobreexaltar más a los ojos que a los pies. Hermanos, ¿cuál vale más? ¿Cuál vale más? Valen igual. Hermanos, no vale más el dedo chiquito que el dedo gordo. Los dos valen igual. Los dos son igual de importantes. Lo mismo sucede con cada miembro de la iglesia. Yo no soy mejor que aquellos cristianos que solamente, hermanos, vienen y hacen el aseo de la iglesia, o dan fielmente su diezmo, dan fielmente, hermanos, a misiones. Yo no soy mejor que ellos, hermanos. Somos iguales delante de Dios. Yo no soy mejor si salgo a ganar almas a aquel cristiano, hermanos, que en su trabajo se pone de rodillas y dice: Señor, ahorita mis hermanos están ganando almas, ayúdalos, úsales, dales de tu misericordia, dales de tu poder, que encuentren gente salva, que gente vaya a la iglesia. Yo no soy mejor por ir que aquel, hermanos, que se arrodilla y ora por mí. Yo no soy mejor. Necesitamos humildad. Humildad para servir al Señor. Y termino, hermanos, con un último punto. ¿Cómo debemos de servir al Señor? Número 5, hermanos, debemos de servir con una vida santa. Con una vida santa. Miren lo que dice 2 de Corintios 7:1, por favor. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Dice la Biblia: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, es decir, mejorando la santidad, dice la Biblia, en el temor del Señor. ¿Qué debo de hacer? Dice el Señor. Limpia tu vida, limpia tu mente, limpia tus ojos, limpia tu boca de toda esa palabrería, de todos esos chismes, de todas esas mentiras, de todas esas murmuraciones. Dice el Señor: limpia tu vida y crece, dice el Señor, en santidad. Santidad, hermanos, quiere decir apartarse del pecado, pero consagrarse más al Señor. Yo debería, hermanos, más que ayer, más que hace una semana, hoy estar más consagrado delante de Dios. Ya debería de haber dejado más y más ese pecado que me está asediando, me está rodeando, para que usted y yo no le sirvamos al Señor. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:15, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1:15. Dice así la palabra de nuestro Dios: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Pero ¿en qué? Dice el Señor: en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. En toda mi manera de vivir debería de santificarme, hermanos, debería de apartarme del pecado. Escúcheme esto, por favor, porque esto no es una opción, es así de simple, hermanos. Si usted y yo no nos alejamos del pecado, el pecado nos va a alejar del Señor. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Qué queremos?
Si usted y yo, hermanos, no nos alejamos del pecado, no nos apartamos, no lo quitamos de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestras prácticas, hermanos, ese pecado el día de mañana me va a apartar de él. Por eso desde ahorita, desde ya, hermanos, arrepentido, ese pecado, sí, que no he querido dejar y que no he querido reconocer, debería ya de haberlo confesado delante de mi Dios, debería ya de haber llorado, debería ya, hermanos, de haberle dicho, no, basta, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegué con esto, ya no más. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, el día de mañana ya no voy a estar aquí sirviendo, tocando, ganando almas, predicando la palabra del Señor. Ya no voy a cumplir con los planes, propósitos y metas que Dios tenía para mí. Tristemente, hermanos, me voy a ver allá en el mundo y tristemente, hermanos, como Sansón, hasta la vida podría perder. Como Ananías, hermanos, el juicio de Dios podría llegar a mi vida. Tengamos cuidado, hermanos, con eso. Para servir al Señor, hermanos, necesito quitar toda amargura de mi corazón. ¿Qué amarguras, hermanos, tenemos en nuestro corazón? Yo no digo que no nos hayan dañado, no nos hayan lastimado, no nos hayan ofendido. Yo no digo, hermanos, que usted y yo no podríamos haber llorado por esa ofensa o por aquello que nos hicieron. Pero necesito ya quitarlo de mi corazón. A veces son amarguras contra mis padres, a veces son amarguras contra mis hermanos de la carne, a veces contra un vecino. Y eso, si lo sigo guardando, si lo sigo trayendo a mi mente y a mi corazón, me va a impedir servir al Señor, hermanos. Necesito aprender a perdonar. Jóvenes que estamos aquí o que están aquí, deberías de aprender a ser obediente a tus padres. Si sigues de rebelde, de desobediente, renegando contra tus padres, murmurando, criticando, enojándote con ellos, molestándote, levantándoles la mano, ofendiéndolos, no importa, escúchame, no importa que te sientes aquí a tocar, no importa que salgas y repartas folletos, jamás tú y yo con nuestro servicio vamos a poder agradar al Señor. Necesitas arreglar las paces con tus padres. Y en el matrimonio, hermanos, estamos igual. Yo no voy a poder servir al Señor si vengo aquí todo enojado, molesto con mi esposa. No voy a poder servir así al Señor, hermanos. Necesito arreglar y hacer las paces con ella. Hermana, necesita arreglar su corazón con su esposo para venir y servir al Señor. Ay, hermano, yo nada más cuido a los niños. No importa, hermanos, es un servicio al Señor. Ay, hermanos, yo nada más vengo y canto. No importa, necesito arreglar mi corazón. Si no, mi servicio, hermanos, no le va a agradar al Señor. Necesito quitar todo ese enojo, toda esa ira, toda esa rabia que hay en mi corazón, que nos enoja, que nos molesta. Así jamás, hermanos, vamos a poder servir a nuestro Dios. Joven, necesitas arreglar tu vida en tu casa, en tu hogar. Ya, la verdad es que yo no, sí me lo imagino un poquito, pero con los jóvenes que están aquí tan quietecitos, ¿verdad? Tan inocentillos, no rompen un plato, no rompen ningún vaso, ¿verdad? No matan ni una mosca. Yo no me los imagino, hermanos, aquí tocando, ¿verdad? Y en su cuarto todo un cuchitril. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo pretendo tener una vida limpia moral si no tengo una vida limpia físicamente? No dice la Biblia, hermanos, no solamente límpiate de toda contaminación de carne, sino también de espíritu, lo que hay en tu corazón. Hermanos, nuestro papá y mamá ya nos han dicho, levántate más temprano, ya deja el celular, arregla tu cuarto. Hermanos, si levantáramos, ¿verdad? Ahí el colchón, la cama, hermanos, veríamos ahí ropa desde hace un mes, medio año. Arregla tu vida con tus padres, tu obediencia, tu cuarto, tus compromisos, tus tareas, para que entonces cuando vengas aquí a servir al Señor puedas agradarle con una vida limpia, una mente limpia.
pero también un espíritu limpio delante de nuestro Dios. Es lo que dice, y con esto terminamos, segunda de Timoteo 2:21, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo más, hermanos? Dice el 22. Huye también, dice, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, dice la Biblia, invocan al Señor. Huye, dice el Señor, huye de las pasiones juveniles. Hermanos, necesitamos apartarnos de esos pecados de inmoralidad que hay en nuestro ser. Y escúchame, no me digas que tú no los tienes, porque si estás vivo, si estás respirando, tú y yo tenemos una carne que debemos de aprender a dominar. Lo que vemos, el cómo vemos al sexo opuesto. Yo debo de retraerme, yo debo de reprimir esos deseos, y si yo no he aprendido a controlarlos, ¿sabe qué va a estar sucediendo en mi vida? Una y otra vez voy a estar cayendo en esos pecados, hermanos. Pecados de fornicación, pecados con el sexo opuesto, con conversaciones, con pláticas, viéndome con el sexo opuesto, hermanos, a escondidas de mis padres, engañándolos, con el novio, con la novia, inconverso. Son pecados inmorales de los cuales tú y yo debemos de apartarnos. Joven, ¿qué estás viendo en tu celular? ¿Qué estás viendo a escondidas? ¿Qué ves cuando te metes al baño? ¿Qué ves cuando te metes a tu cuarto? Cuando cierras tu puerta, cuando te echas la cobija encima de ti. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué le estás metiendo a tu mente? Eso, la Biblia nos enseña, nos va a impedir servir al Señor de una manera útil, de una manera limpia y dispuesta delante de Él. Así el Señor, hermanos, jamás nos va a usar. Necesito limpiar mi vida, limpiar mi mente, limpiar mis ojos para poder, hermanos, servir y agradar al Señor. Hermanos, ¿en qué área? ¿En qué área estoy fallándole a mi Dios? ¿Estoy sirviendo en el Espíritu? ¿Estoy sirviendo con gozo y con alegría? ¿Le estoy sirviendo con fidelidad? ¿Le estoy sirviendo con humildad? Y número 5, ¿le estoy sirviendo con una vida santa? Si no, hermanos, necesitamos arreglar cuentas con el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, mi Señor.